si no, no va a funcionar. Y ahí está grabando. Ya, de nuevo partamos entonces. Dice, la figura de esta pregunta representa los tres pulsos idénticos. Tanto las líneas de separación indicadas en la figura como el ancho de los pulsos corresponden a 1 metro de distancia. Estos pulsos se dirigen hasta el punto Q, que corresponde a un extremo fijo de la cuerda, y la rapidez de ellos de 3 metros por segundo. Por lo tanto, 1 segundo después de lo mostrado en la figura. Ahí nos preguntan qué pasa luego de que avanza 1 segundo en estos pulsos. Entonces, la velocidad nos están diciendo que es de 3 metros por segundo. Acá está. Y además nos están diciendo que es un extremo fijo. Nosotros vimos que cuando una onda llega, un pulso, perdón, llega a un extremo fijo, se refleja de forma invertida, o sea, hacia el otro lado. Si va por arriba, se refleja por abajo, y si va por abajo, se refleja por arriba. Entonces, vamos a ver qué pasa con cada uno de estos pulsos. Ya, este pulso de acá, cuando avanzan 3 segundos, o sea, cuando avanza 3 metros, va a pasar que va a avanzar acá, luego va a estar abajo, luego va a estar acá. Entonces ahí avanzó 3 metros, porque el primer metro fue cuando llegó acá, el segundo es cuando llega acá abajo, y el tercero va a ser cuando está acá, abajito. ¿Se entiende? Pueden hacer reacciones con el dedito, así, si es que se entendió. Y si no, pregunten. ¿Los demás están vivos? ¿Se entiende o no se entiende? Veo muy pocos deditos, así que si no entienden, pregunten. Ya. Luego, tenemos entonces que estudiamos qué pasa con este pulso. Y terminaba acá abajo. Veamos qué pasa con este pulso. Al avanzar 3 metros vamos a tener 1, 2, 3. Entonces este pulso de acá va a llegar a esta posición al pasar 3 metros, al avanzar 3 metros, disculpe. Y nos falta solamente este pulso de acá. Este pulso al avanzar 3 metros vamos a tener que avanzar 1, luego avanza acá y luego avanza acá, 3 metros. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue a este lugar? Va a haber una onda con una misma amplitud que va a estar en la parte de abajo. Y nosotros sabemos que las ondas se superponen. Entonces, cuando una llega con una amplitud hacia arriba y la otra con la amplitud hacia abajo, se van a sumar y van a tener una amplitud cero. Por eso, como que esa onda desaparece de alguna forma. Y veamos las respuestas. Dice, la A se visualizarán 3 pulsos. La B dice, se producirá una interferencia constructiva entre 2 pulsos. Nosotros vimos que lo que se produce es una interferencia destructiva porque los pulsos se destruyeron, ya que uno estaba con la amplitud hacia arriba y la otra hacia abajo. La otra dice, se visualizarán solo 2 pulsos. Se producirá una reflexión destructiva. Ahí está mal usado el término, es una interferencia destructiva. Porque la reflexión nosotros sabemos que es cuando una onda se refleja debido a que llega a un lugar por el cual no puede pasar. En este caso, se produce una reflexión, no estoy segura si se produce una reflexión al llegar al extremo fijo, pero el tema es que esa pregunta tiene un mal concepto, está mala en sus conceptos. Y la E dice, se visualizará un solo pulso. Y nosotros vimos que al avanzar los pulsos, uno se destruía, el otro, o sea, 2 eran destruidos, el otro sí se veía, y por lo tanto la E sería la correcta. ¿Se entendió? ¿Se entendió, cabres? Hagan con el dedito. Y si no, pregunten. Ya. Eso. ¿Alguna otra pregunta que quieren que resolvamos juntos? ¿Quién más ha avanzado en la guía? ¿Ha podido avanzar?
¿Quién no ha avanzado nada en la guía? Sean sinceros y sinceras. Ya entonces los dejo trabajar y si tienen dudas me dicen. Porque si ustedes no me dicen que quieren que resolvamos una pregunta, yo no tengo cómo saber qué preguntas quieren resolver. Así que eso. A ver, ¿cuál era esa pregunta? Los antinodos son los de los puntitos, donde se juntan. A ver, está acá. Esos puntitos son los antinodos. Ah, no, perdón. Es al revés. Los nodos tienen razón, son las partes de arriba o de abajo. Perdón, los antinodos son las partes de arriba o de abajo y los nodos son donde se juntan. Estás en la 12. ¿La pudiste resolver o necesitas ayuda? Ya, los nodos son estas partes de acá. Donde está P, donde está acá, bueno, no tienen letra ese punto, pero es al medio. Y donde está Q. Esos son los nodos. Y los antinodos son la parte de arriba y la de abajo. ¿Qué respuesta te dio la correcta? O sea, cuando la termines, dime, para ver qué tal estamos. Y la podemos resolver juntos igual. Es que en una onda normal, tú vas a tener las crestas y los valles. Las crestas es la parte como de más arriba, los valles van a ser las de más abajo. Pero cuando nosotros analizamos lo que es nodo y antinodo, va a ser como el punto más alto. Ese va a ser el antinodo o el punto más bajo. ¿Se entiende? Ya.
Vamos a ver Kissy. A ver, la 21. Ay, no le puse la letra, pero a ver, la tengo acá leída. Es la C, sí, es la C. Mm. ¿Alguien más que tenga duda en alguna de las preguntas? Sí, hay dos antinodos en la 12. Porque ustedes tienen que pensar de que esta onda se ve así como que hubieran dos cuerditas, pero en verdad es algo que se produce porque la onda va tan rápido que nosotros vemos como que hay dos. Pero si detenemos el tiempo, solamente vamos a ver una. Y por lo tanto se dice que hay dos antinodos.
A ver, la 12, la voy a ver en la guía porque obvio que no me acuerdo. La 12, yo tengo que es 1 y 2. Y no le puse la letra. Sí, es la B. Porque efectivamente corresponde al segundo armónico, que es cuando tiene 2 guatitas. Y la otra era la que dice, la longitud de onda de este armónico mide la mitad de la longitud de onda del primer armónico que se puede generar con la misma cuerda. Este es el segundo armónico y este es el primer armónico. Entonces, en el primer armónico, la longitud de onda es 2 veces el largo de esta cuerda. Y en el segundo armónico, la longitud de onda es el largo de la cuerda, que es L. Entonces, nosotros vamos a tener que efectivamente la longitud de onda del segundo armónico va a ser la mitad de la longitud de onda del primer armónico. Ya. Con Mauricio vamos a ver la 3. La 3, ¿cuál es? Ya esa. Las personas que han avanzado en la guía, ¿cómo les pareció esta pregunta? Yo la encontré difícil. O sea, es poco común. Por eso la encontré difícil. ¿La pudieron hacer en general? Ya. ¿No ven que sí es la A? Qué bacán que te haya salido. ¿Cuál es tu nombre? Que tienes una carita feliz y no sé quién eres. Nunca. Ya. Entonces revisémosla. Porque igual la encontré complicada. Vamos a ver. La 3. Escucha, esta hoja como que me salió pésimo el escáner. Ya, Mariana igual la hizo. Vamos a ver. Entonces, el spoiler es que la respuesta correcta es la A. Ya. Nosotros tenemos esto que nosotros generalmente no estudiamos así las ondas, ¿cierto? Pero esto igual es algo que completa un ciclo, entonces se puede ver como que fuera una onda, pero obviamente no es una onda como la que nosotros solemos conocer, que es el sonido, la luz, entre otras cosas. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿cuándo se completa un ciclo? Un ciclo completo se va a dar cuando la onda, o sea, en este caso el péndulo, vaya de X a Z y se devuelva. Ese es un ciclo completo, porque luego de que haga esto, vuelve a repetir lo que ya hizo en un principio. ¿Se entiende? Entonces, ese es un ciclo completo. Ya, acá nos están preguntando, nos están dando un valor, que es la frecuencia, que es de 2 Hz. Ahí. Ni siquiera leí la pregunta. La vamos a leer ya. Dice, se suelta un péndulo desde el reposo en el punto X. En el reposo significa que no hay, que la velocidad es cero o la velocidad es constante, pero en este caso la velocidad es cero. Ya. El punto Y corresponde al punto de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que en este punto es la parte más bajo y si se encuentra en este punto no se va a ver perturbado. Y Z es la máxima elongación alcanzada, o sea, es lo más alto que va a llegar y al parecer es la misma altura que el X. Si la frecuencia de oscilación es 2 Hz, ¿cuánto tarda el péndulo en pasar por primera vez por el punto Y? Entonces nos están preguntando cuánto tarda en pasar por primera vez. Definimos que un ciclo completo es cuando el péndulo va desde X a Z y se devuelve. Entonces, si yo voy desde X a Z, es medio ciclo. Y si yo voy desde X a Y, es un cuarto de ciclo. ¿Se entendió eso? Ya. Si alguien tiene dudas, dígalo. Ya. Entonces, cuando nosotros vamos de X a Y, vamos a tener un cuarto de ciclo. Y nos están dando el valor de la frecuencia. Ahora nos vamos a preguntar, ¿cuánto se va a demorar en llegar por primera vez a Y? Tenemos nosotros un valor que es súper importante, que es el periodo. Y el periodo nos está diciendo el tiempo que se demora en dar un ciclo. Entonces,
¿Cómo calculamos el periodo? El periodo es 1 dividido la frecuencia. Entonces vamos a tener que el periodo va a ser 1 partido 2 Hz. Y como Hz es 1 partido segundo, el segundo pasa para arriba, y nos queda medio segundo. Entonces, ¿cuánto se demora en dar un ciclo completo? 0,5 segundos se demora en dar todo ese ciclo. Entonces, el tiempo que nosotros buscamos es el tiempo que se demora en dar un cuarto de ciclo. Entonces, el tiempo que nosotros necesitamos va a ser un cuarto por el periodo. O sea, la cuarta parte de lo que se demora en dar un ciclo. ¿Por qué? Porque desde X a Y solamente hay un cuarto de ciclo. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o quedaron dudas? Ya, dale. Sigamos entonces. Y aquí es solamente meter los valores. Vamos a tener 0,5 partido 4, 0,5 segundos, y eso nos da 0,125 segundos. Y eso es el tiempo que se demora en completar un cuarto de ciclo, o sea, de ir desde X a Y. Por lo tanto, la letra correcta es la A. A. Y eso. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Ya. ¿Algún otro ejercicio que quieran que resolvamos juntos y juntas? Ya, si quieren que resolvamos algún ejercicio entre todos, me van diciendo, ¿ya? Ya, vamos a revisar entonces la 13. Y la 13 dice, una onda mecánica se propaga a 40 metros por segundo, produciendo 20 ciclos por segundo. En cierto instante, la onda cambia el medio de propagación, propagándose ahora a 200 metros por segundo. Por lo tanto, su nueva longitud de onda cumple ¿qué? Ya. ¿Qué fenómeno está ocurriendo en este ejercicio? Esa es la pregunta principal.
¿Y qué sucede en este fenómeno? ¿A alguien se le ocurre? Ya. Nos están diciendo que cambia el medio de propagación. Entonces, cuando cambia el medio de propagación, nosotros lo estudiamos como que era la refracción. ¿Qué pasaba en la refracción? La frecuencia se mantiene constante y por lo tanto el periodo también. Entonces vamos a ver la respuesta para que lo resuelvan. Dice, ya, aquí lo hice con dos tiempos. El tiempo 1, que está acá, nos va a decir antes de que cambiara el medio. Y a nosotros nos dijeron que la onda se propagaba haciendo 20 ciclos por segundo. Y eso es la frecuencia. La frecuencia entonces es de 20 Hz. La velocidad es de 40 metros por segundo en el tiempo 1. Y nosotros acá podemos calcular entonces ¿cómo se llama? La longitud de onda. Usando esta ecuación, donde la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, despejamos nosotros la longitud de onda y nos queda que es la velocidad partido frecuencia, ¿cierto? Porque nosotras la frecuencia lo pasamos para acá y nos queda dividido. Reemplazamos los datos y nos queda que la longitud de onda es igual a 40 dividido 20. Como todo está en el sistema internacional, porque los hertz se miden en 1 partido segundo y la velocidad está en metros partido segundo, nosotros ahí ya vamos tachando las unidades y nos quedan 2 metros partido segundo y eso partido segundo se van los segundos y nos queda que la longitud de onda en el medio 1 era de 2 metros. ¿Se entendió el desarrollo para calcular la longitud de onda y el porqué de los valores? Sí, no, quizás, tal vez. Sí, exactamente. Ignacio pregunta si vamos en la 13. No, estamos resolviendo según donde ustedes tengan dudas. Por ejemplo, si tienes duda en alguna de las que resolviste o las que puedes resolver ahora, me dices y las resolvemos juntas. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiempo 2? Vamos a tener T2. Nos dicen que la velocidad es de 200 metros por segundo. Y el otro valor es que nosotros sabemos que como ocurre una refracción, la frecuencia se va a mantener igual. Y por lo tanto, la frecuencia en el tiempo 2 va a ser igual a la frecuencia en el tiempo 1, que es 20 Hz. Usando esta misma ecuación, podemos calcular la longitud de onda en el tiempo 2, que es velocidad partido frecuencia. Y como la velocidad es 200 y la frecuencia es 20, nos queda que la longitud de onda es 10. Entonces vamos a ver. Recordamos, la longitud de onda al principio era 2 y la longitud de onda al final era 10. ¿Y qué dicen las respuestas? Disminuyó a la quinta parte. Ay, se me ocurrió. Ahí está. Disminuyó a la quinta parte. Nosotros vimos que aumentó a la 15 veces, o sea, 5 veces, ¿por cierto? Porque estaba en 2 y después quedó en 10. Entonces 2 por 5 es 10. Y ahí vemos al tiro que se quintuplicó, porque nosotros vimos que al principio era 2 y después era 10. Y 2 por 5 es 10. ¿Se entendió? Entonces la respuesta en la 13 sería la E. A ver. Ya. Es que al dividir 200 dividido 40, a ver, velocidad. Es que al hacer eso que hiciste tú, te va a dar un número. Igual tú lo puedes interpretar, pero la forma más correcta de hacerlo es la que hicimos recién. Eso no significa que lo que hayas hecho pudo haber estado malo.
De nada. ¿Alguna otra pregunta que quieran que resolvamos? Igual ha pasado harto tiempo, son 12 para las 2. Y esta clase siempre la terminamos como a las 2:15. ¿Qué pasó? Sí, obvio que se los voy a enviar. Lo que sí no está tan bien explicado porque la guía la hice pensando en que yo se las voy a explicar. Entonces pregunten. Ese es el objetivo de esta clase. Lo que sí voy a tener que cambiarlo porque en algunos no les puse la respuesta correcta. Queda implícito igual en algunas, pero es mejor ponerle la respuesta al tiro. Ya. ¿Alguna otra duda que quieran resolver? Ya, veamos la 14 al tiro. Dice... ya. La siguiente figura representa el perfil de una onda viajera, la cual se propaga desde X a Y. La amplitud de la onda es ese número y su frecuencia es 0,5 Hz. ¿Qué información se puede obtener con los datos dados? El tiempo que tarda la onda en ir desde X hasta Y, la distancia que separa los puntos indicados y la longitud de onda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Intentaron resolverla o todavía no? Ya, hagámosla nueva entonces. Tenemos aquí el dibujito de la onda, que la hice yo. No está tan bonito, pero bueno, se entiende. Los datos que nos dan son la amplitud y la frecuencia. Nosotros, para poder sacar la longitud de onda, sabemos que necesitamos una distancia, o sea, el largo de todo este, desde X hasta Y, una distancia X a Y y un número de ciclos. Nosotros podemos calcular el número de ciclos. De hecho, es como, a ver, 1, 2, 3, 3,5, 3,5 ciclos. Pero no tenemos cómo calcular la distancia, porque no nos dan ese valor y tampoco nos dan las medidas del grafiquito que nos están entregando. Entonces, tanto la 2 como la 3 no se podría calcular. A ver, ¿cuál eran esas? La 2 y la 3 dice la distancia que separa los puntos indicados, no tenemos ese valor y no tenemos cómo sacarlo tampoco. Y la longitud de la onda. Tampoco tenemos cómo sacarlo porque para sacar la longitud de la onda vamos a necesitar el valor de la distancia desde X a Y. Ya. ¿Qué pasa con la 1? Nos están preguntando el tiempo que se demora en ir desde X a Y. Nosotros sabemos que como tenemos la frecuencia podemos calcular el periodo. Y el periodo nos dice el tiempo que se demora en recorrer un ciclo. Y como nosotros sabemos el número de ciclos, que es 3,5, y tenemos el tiempo que se demora en recorrer un ciclo, nosotros podemos calcular el tiempo de ida de X a Y, que va a ser 3,5 por el periodo. Y eso es 7 segundos. Entonces, ¿podemos calcular la 1? Sí. Y por lo tanto la respuesta correcta sería la A. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Ya, bacán. ¿Alguna otra pregunta que quieran resolver?
La 9. Sí, la explicamos. Pero si no hay nadie más que quiera ver otra pregunta, la puedo explicar de nuevo. No me hace problema. Ya, démosle nuevo si al final ya estamos acá. Dice, la figura de esta pregunta representa tres pulsos idénticos. Tanto las líneas de separación indicadas en la figura como el ancho de los pulsos corresponden a 1 metro de distancia. Los pulsos se dirigen hasta el punto Q, que corresponde a un extremo fijo de la cuerda, y la rapidez de ello es de 3 metros por segundo. Por lo tanto, un segundo después de lo mostrado en la figura, ¿qué va a suceder? La 9. Dice, sabemos que la velocidad es de 3 metros por segundo. Entonces, cuando nos digan que avanza, o sea, que pasa un segundo, vamos a tener que estos pulsos avanzan 3 metros. Y además, sabemos que como es un extremo fijo, la onda se va a reflejar de forma invertida. Estos pulsos van por arriba y al reflejarse van a pasar hacia abajo. Entonces, veamos qué pasa con cada uno de estos pulsos. Entonces, este pulso avanza 1 metro, luego avanza otro metro que va a ser la parte de abajo y otro metro que va a ser esta zona de acá. Entonces, este pulso va a quedar acá abajito. Veamos qué pasa con este pulso. Va a avanzar 1, 2, 3 metros. Entonces se va a quedar acá, que es el pulso que se ve acá abajo. Y vemos qué pasa con este pulso. Va a avanzar 1, 2 y 3. Entonces vamos a tener un pulso por arriba y un pulso por abajo. Nosotros sabemos que podemos las ondas se van a superponer, ¿cierto? Y como los pulsos se pueden superponer, vamos a tener en este caso una interferencia destructiva, porque una va por arriba y la otra va por abajo, y por lo tanto, al sumarse, se van a hacer cero. ¿Se entendió? Entonces ahí la respuesta correcta sería de que solamente se va a producir un pulso. O sea, solamente se va a ver un pulso. ¿Se entendió? Ya, bacán. ¿Alguna otra pregunta que quieran revisar juntos? Mm. Hemos revisado súper poquitas, así que si tienen alguna otra que quieran revisar, díganlo al tiro. La 15. Ya. A ver, déjame ver, porque creo que esa no la hice, pero no sé por qué. Ah, no la hice porque esa está mala. Así que no la hagan. Tiene un error. Si yo les publiqué que habían preguntas que no había que revisar porque tenían errores. Y esa era una de ellas. ¿Las 6 la pudieron hacer? Yo igual me había equivocado en esa cuando pusieron la B, pero es la A.
la respuesta correcta. ¿Les tinca que la revisemos? Ya, sí es la A. Si se fijan, están al revés, la A y la B, así que por eso se pueden haber confundido. A ver, ¿cuál era? La C. Dice, tenemos estas dos ondas, P y Q, que son de naturaleza desconocida. Tardan lo mismo en recorrer la misma distancia. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma velocidad. Se sabe que la onda P tiene el doble de periodo que la onda Q. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes figuras puede corresponder a este par de ondas? Ya. Nos están diciendo, tenemos dos ondas, ¿cierto? Ya. Si tardan lo mismo en recorrer la misma distancia, la velocidad va a ser la misma. Pero nos están diciendo que el periodo de la onda P es el doble que el de la onda Q. Entonces, T sub P va a ser igual al 2 veces T sub Q. ¿Qué es lo que yo puedo ver en los gráficos? Longitudes de onda, ¿cierto? O número de ciclos que hay. Entonces nos vamos a enfocar en eso. Vamos a ver cuál es la relación de la longitud de onda de estas dos ondas. Entonces, la velocidad va a ser igual a lambda partido periodo, ¿cierto? Esa es la ecuación de siempre, solamente que generalmente usamos la frecuencia, pero en este caso vamos a usar el periodo. Entonces, la longitud de onda de P va a ser igual a la velocidad de P por el periodo de P. Sabemos que la velocidad es igual, entonces vamos a reemplazar la velocidad sub Q. Y además sabemos que el periodo de P es 2 veces el periodo de Q. Entonces vamos a tener 2BQTQ. Ya, esa es una cosa. Ahora vamos a ver la longitud de onda de la otra onda, que va a ser igual a velocidad en Q por el periodo en Q. Entonces, tenemos que la longitud de onda en P es 2 veces la longitud de onda en Q. Entonces, la longitud de onda en P es 2 veces la longitud de onda en Q. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o no se entendió? Ya. Vamos a ver entonces. Entonces sabemos que la longitud de onda en P es mayor que la longitud de onda en Q. Pero vamos a ver por qué diferenciamos nosotros solamente esas dos preguntas. Ya. Descartamos esta porque la longitud de onda en P tiene que ser mayor que la longitud de onda en Q, ¿cierto? ¿Y en dónde se cumple eso? En la A, en la P, o sea, perdón, en la C y en la E. Pero ahora vamos a ver que como una es el doble que la otra, en la parte Q tiene que haber el doble de ciclos que en la P, ¿cierto? Porque es el mismo largo. Entonces, si en P hay 2 ciclos completos, en Q tienen que haber 4. ¿Se entendió eso? Ya, pis. Entonces vamos a contar los ciclos. Acá hay un ciclo completo. A ver acá cuántos hay. 1, 2, 3. Entonces esta no nos sirve, porque acá hay 3 y acá hay 1. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener 1 y medio. Entonces acá deberíamos tener 3. 1, 2, 3, 4. Entonces esta tampoco nos sirve porque no se cumple de que en P, o sea, perdón, en Q hay el doble de ciclos que en P. Y por lo tanto vamos a ver qué pasa en A. Vamos a tener un ciclo, 2 ciclos. Y en Q, 1, 2, 3, 4. Entonces la A es la correcta por eso. ¿Se entendió bien? Ya, bacán. Yo igual me había equivocado y había puesto la B el año pasado cuando la realicé. Pero por alguna razón
me di cuenta después que era la A, o quizás alguien me explicó, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Ya yo creo que a las 2:15 terminamos la clase. Ya, veamos la 17. Dice, ya. Dice, mediante instrumentos de medición en un laboratorio se registró la energía inicial que transporta una onda sonora, antes y después de chocar contra una superficie. Las mediciones se realizaron usando dos superficies distintas. Las primeras mediciones fueron hechas antes y después de que la onda sonora se reflejara en la cerámica, y las segundas, antes y después de que la onda sonora se reflejara en el cartón. Sin conocer los resultados, se puede esperar que tenemos dos superficies, ¿cierto? La superficie de la cerámica y la superficie del cartón. Una de estas superficies es tal que puede absorber la energía de una onda sonora, ¿cierto? La absorbe y esta superficie se va a quedar vibrando hasta que se acabe la vibración porque se disipó la energía. Entonces, ¿qué voy a esperar yo? Que el cartón absorba más energía, perdón, que la cerámica, porque es más poroso. Entonces, sin conocer los resultados, veamos qué dice la primera pregunta. La cantidad de energía de la onda luego de la reflexión sea menor en el cartón que en la cerámica. Esa es correcta porque nosotros esperamos que el cartón absorba más energía que la cerámica. Entonces, al medir la energía luego de la reflexión, nosotros vamos a esperar que la energía de la onda que se reflejó en el cartón sea menor que la de la cerámica. ¿Se entendió eso? Ya. Dice, que se conserve la energía del sonido luego de ambas reflexiones. Eso no lo vamos a esperar porque nosotros vamos a tener que ciertas superficies que no son perfectas van a absorber cierta parte de la energía de la onda sonora. Y la 3 dice, que el cartón haya experimentado vibraciones cuando la onda del sonido llegó a él. Sí, esa es correcta también, porque esa es una forma de que el cartón absorbió esta energía y la va a intentar disipar. ¿Y cómo la disipa? En vibraciones, y esas vibraciones luego se van a terminar porque se pudo haber transformado una parte de la energía en calor. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D, que es 1 y 2. Ya, y otra cosa que les quería informar, que en 2 semanas, la semana subsiguiente, que cae 20 y algo, no me acuerdo la fecha, pero en la clase de, bueno, 25, en la clase de biología va a haber ensayo. No sé si el Álvaro o Lucas les comentó de eso. Yo creo que sí. O quizás se les fue, no sé. Ya, bacán. Y eso, pues, para que se preparen, estudien y todas esas cositas. Vamos a ver cómo sale. Ya, aprovechen que queda poquito tiempo. Si tienen alguna otra pregunta que quieran revisar, me dicen.
Acabo de cachar que estaba silenciada. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que teníamos que la onda del sonido es una onda que comprime y descomprime, ¿cierto? La zona de compresión se llama zona de compresión y la zona que se descomprime es la que se llama zona de rarefacción. ¿Se entendió? Ya, bacán. Chuta, no sé qué hice. ¿Alguna otra duda o otro ejercicio que quieran ver? La polarización es un fenómeno que se da en algunas ondas. ¿Qué es lo que hace? Es que tú tienes una onda, por ejemplo, en una cuerda que gira en varios sentidos. Por ejemplo, imagínate una cuerda que está girando así, como así, ¿ya? La polarización lo que hace es sacar todos esos lugares hacia donde está vibrando y dejarlo solamente en un plano de vibración. O sea, si una onda gira así, como circular, como así se ve, y pasa por un polarizador, este podría hacer que la onda termine solo girando de esta forma. Eso es lo que hace la polarización. Y una de las cosas que tienen que saber, que en verdad es como más que todo entenderlo, es que solamente se da en ondas transversales, no en las longitudinales. ¿Se entendió? Entonces la 18 sería la A, porque como el sonido es una onda longitudinal, no puede sufrir polarización. Ya. Si no hay más dudas, entonces vamos a dejar hasta acá, yo creo, este super horario de consulta. Si les, ya, voy a hacer una votación. Ya, primero voy a dejar de grabar.